Queridas, queridos, segundo capítulo de El porvenir de una ilusión. Dice el doctor Sigmund Freud, permítame, déjenme hacer un poquito más grande el texto. A ver. Mm, Ahí está. Sin advertirlo, nos hemos deslizado de lo económico a lo psicológico. Para saber a qué se refiere Freud con este texto, con este párrafo, con esta frase inicial. Hay que leer el capítulo pasado, pero básicamente dice Freud, cualquier ser humano puede constituirse como un enemigo de la cultura. Ajá. ¿Por qué? El integrarnos a una comunidad va a representar un sacrificio para nosotros, ¿no? Tenemos que postergar ciertas satisfacciones o incluso negarlas con el afán de sostener el lazo social. Vamos a continuar, ¿vale? Al comienzo nos tentó buscar el patrimonio cultural en los bienes existentes y en las normas que rigen su distribución. Ujú. Bienes, lo, lo que tenemos. Pero llegamos a inteligir que toda cultura descansa en la compulsión al trabajo y en la renuncia de lo pulsional. Y por eso evidentemente provoca oposición en los afectados por tales requerimientos. Y así devino claro que los bienes mismos, los medios para obtenerlos y los regímenes para su distribución no pueden ser lo esencial o lo único de la cultura. Wow, doctor Freud, se ha puesto usted muy económico, por cierto, debo decirlo. Se trata en todo caso de reconocer, no, y aquí quiero separarme de un freudomarxismo. Ustedes, si no saben, después de la muerte de Freud, y particularmente en Argentina, hubo una corriente de pensamiento que buscaba asociar el psicoanálisis con el marxismo ¿cómo se le llama? Sí es el marxismo, pero también es una teoría económica que ahorita no me acuerdo, no recuerdo el nombre. El, se me olvidó. Ahorita lo vamos a dejar así, pero en esta postura y en esta apropiación, no de Freud, sino de algunos intérpretes de Freud, señalan como la lucha de masas, el sistema capitalista, genera, digamos, un pensamiento que oprime a las masas y se busca identificar, fíjense esto no es de Freud, esto es una interpretación que hicieron de Freud discípulos o estudiosos posteriores a la muerte de Freud. Ajá. Esta aproximación y construcción, así se le llama, freudomarxismo, identifica, por supuesto, al pueblo como lo bueno, cosa que no puede ser algo que siga, digamos, a Freud en su línea de pensamiento, el pueblo como lo bueno, el trabajo como lo malo. Ajá. Cuando Freud habla de compulsión, aquí no se refiere a, digamos, que el trabajo sea malo por sí mismo, sino que mucha gente se acerca al trabajo, se acerca, digamos, mm, a su inserción en un medio económico, a su inserción en un mercado laboral, como una compulsión, como un deber ser. ¿Ah? Pero esa no es la única forma de aproximarse al trabajo. Ahorita vamos a continuar con el texto. Materialismo histórico, si mal no recuerdo, es, digamos, la forma en la cual eh, Carlos Marx busca describir la historia humana como una lucha de clases, en la cual Marx, no Freud, enfatizo, no Freud no busca la justicia social, no es de su interés, tampoco el mío,
pero se trata de identificar cómo esta lucha de proletariado contra, creo que es la burguesía, me parece, los dueños de los medios de producción, los burgueses, me parece. Realmente ahorita no quiero entrar tanto en la teoría de Marx, que por cierto yo no soy marxista, no creo en el comunismo y yo literalmente no creo en las revoluciones. Yo no. Ajá. Pero, dice el texto, además de esta cuestión personal, no es una cuestión propiamente psicoanalítica. Freud no buscaba revolucionar la medicina, de hecho Freud se interna en, digamos, la relación médico-paciente y de ahí él se separa. No es como, digamos, Martín Lutero que busca revolucionar el pensamiento católico y termina creando una corriente separatista con la Reforma Protestante. Freud, siendo médico, no deja de ser médico y de hecho busca, digamos, marcar a la medicina un curso distinto, una relación distinta con los pacientes y particularmente separarse de la ética médica, Freud, en la cual se marca la enfermedad como lo malo en sí. Ajá. Aquí con lo que está diciendo Freud, no está queriendo hacer, digamos, una crítica al trabajo, a la inserción económica. Ujú. Está más bien diciendo que al momento de relacionarnos con un otro, al momento de querer establecer un contacto con él o con ella, grande o pequeño, vamos a ofrecerles ciertas cosas. Se vio en el capítulo pasado. Nosotros representaremos para ellos ganancias o pérdidas a cierto coste, digámoslo así. Ajá. Esto es también parte de lo que yo mismo desarrollo en mi propio libro. Pero continuamos. En efecto, aquí, digamos, el ser humano está amenazado por la rebelión y la manía destructora de los miembros de la cultura. A ver, otra vez. Ya no me quedó. Yo pensé que están amenazados. Al parecer se trata de los bienes, los medios de distribución, la civilización en sí. Ajá. Manía destructora de los miembros de la cultura. Que aquí les hice un comentario en el video pasado. Cómo podernos relacionar con la cultura o con la civilización si es que nosotros pretendemos eh, sostener una relación casi simbiótica, casi paralela entre el odio y el amor. Ajá. ¿Cómo podemos, si es que es posible, hablar de una inserción en el lazo social a través del amor puro? Lo cual, sin duda, al menos planteado así, a mí me parece una locura. Ajá. Manía destructora de los miembros. ¿De cuáles miembros, doctor Freud? De la cultura. Porque al parecer todos podemos ser enemigos de la cultura, si es que he seguido bien su línea de pensamiento. Ajá. Dice el texto, junto a los bienes tenemos ahora los medios capaces de preservar la cultura, los medios compulsivos y otros destinados a reconciliar con ella a los seres humanos y resarcirlos por los sacrificios que impone. Estos últimos pueden describirse como el patrimonio anímico de la cultura. A ver, otra vez. Aquí debo señalarlo, el doctor Freud, no solo en este capítulo, sino en este texto en general, se pone a veces muy técnico. Ajá. Medios compulsivos. No estoy tan seguro aquí que mi aproximación de la compulsión al trabajo como el deber ser, yo tengo que trabajar y a trabajar me obligo, que esto sea lo mismo que esto. Parece que estos medios compulsivos, al parecer, es la forma que tenemos como sociedad o puede ser como cierta organización, cierta élite dentro de una organización para obligar a trabajar a los demás. Me parece que va más bien por este segundo orden, esta segunda
segundo planteamiento o segunda interpretación que estoy haciendo de la palabra compulsión en este texto. Eh, Se trata en todo caso de buscar acercarnos no solo a la construcción y sostenimiento del lazo social a cierto costo individual. Es decir, yo quiero estar, por ejemplo, con un amigo tomando una cerveza, viendo un partido de fútbol, ajá, pero para comprar esa cerveza tengo yo que al menos producir algo de dinero. Ujú. Esta este sostenimiento, digamos, del lazo social a partir no solo de las producciones propias, sino de las producciones en conjunto, el partido de fútbol, por poner un ejemplo, es lo que entiendo ahorita como el patrimonio anímico de la cultura. Ujú. Sacrificios que impone la cultura, el conjunto en general, la masa productora, ajá, no solo de economía, no solo de dinero, sino también de cultura. Ujú. Con miras a emplear una terminología uniforme, llamaremos frustración o denegación al hecho de que una pulsión no pueda ser satisfecha, prohibición a la norma que la establece y privación al estado producido por una prohibición. Al estado se entiende que psíquico, personal, ajá. Privación. Yo me privo de algo. Ujú. El paso siguiente es distinguir entre privaciones que, que afectan a todos y aquellas que no, que se circunscriben a grupos, a clases y aún a individuos. Las primeras son las más antiguas. Con las prohibiciones que las originaron, la cultura inició su deshacimiento del estado animal primordial, no sabemos cuántos milenios atrás. Para nuestra sorpresa, hallamos que siguen siendo eficaces, siguen formando el núcleo de la hostilidad a la cultura. Los deseos pulsionales que padecen bajo su peso nacen de nuevo con cada niño, y hay una clase de hombres, los neuróticos, que ya reaccionan con asocialidad, es decir, que no se asocian, que no forman lazo social frente a esas frustraciones. Tales deseos pulsionales son los del incesto, el canibalismo y el gusto de matar. Aquí nos aproximamos un poquito a Tótem y Tabú, un poquito. Pero además de mencionarles que les dejo todo Tótem y Tabú en la descripción de este video, continuaremos, ¿vale? Suena extraño reunir estos deseos, en cuya reprobación todos los hombres parecen estar de acuerdo, con aquellos otros en torno de cuyo permiso y denegación se lucha tan vivamente en nuestra cultura, pero desde el punto de vista psicológico es lícito hacerlo. Aquí debo señalar cómo Freud señala lo psicológico, ajá, como el estudio de las pulsiones y sin duda también el estudio de lo anímico inconsciente. Ujú. Vamos a continuar con el texto. Por otra parte, la conducta cultural hacia esos deseos pulsionales, los más antiguos, en modo alguno es siempre la misma. Solo el canibalismo parece proscrito en todas partes y para el abordaje no analítico ha sido enteramente superado. Es decir, el psicoanálisis señala que nuestros deseos canibálicos de comernos al otro, a la otra, siguen vivos. Para eso véase 3 ensayos de teoría sexual. Ajá. ¿Qué hacemos con esos deseos canibálicos? Es muy rico, de hecho, eso. No el canibalismo, sino lo que hacemos con ese deseo. Dice el texto, en cuanto a los deseos incestuosos, todavía podemos registrar
su intensidad detrás de su prohibición. Y el asesinato sigue siendo practicado y hasta ordenado bajo ciertas condiciones por nuestra cultura. Aquí, por supuesto, estamos hablando de diferentes abordajes. Freud está hablando desde una Viena, Austria, antes de la Segunda Guerra Mundial. Puedo mencionarles, por ejemplo, que en México, para el año 2024, la pena de muerte no existe, hasta donde yo tengo entendido. Eso no quiere decir que la sociedad mexicana no mate. En México hay una, digamos, una forma de procuración de justicia más allá del Estado, extraestatal, paraestatal, no sé cómo llamarlo, en lo cual, si una comunidad, que puede ser en la ciudad o puede ser en el campo rural, encuentra a un criminal en el acto, podrían matarlo o matarla de diferentes formas. En México se le llaman linchamientos. Ajá. Y son practicados en básicamente todo México. Ajá. Y esto no por las autoridades. De hecho, las autoridades buscan evitar los linchamientos. ¿Por qué? Porque muchos linchamientos se dan en gente inocente. Ujú. Ahorita vamos a continuar con el texto. Es probable que nos aguarden desarrollos culturales en que satisfacciones de deseo hoy totalmente posibles parezcan tan inaceptables como ahora lo es el canibalismo. Es decir, la cultura, no solo en Viena, Austria, 1929 aproximadamente, no solo en México, 2024, sino en todo el mundo, las leyes cambian en todo el mundo. Y de hecho es urgente justamente mecanismos legales que nos puedan proteger en el ambiente digital. Mira, esto estaba mostrando mi teléfono en pantalla. Vamos a continuar. Ya en estas renuncias de pulsión, las más antiguas, interviene un factor psicológico que conserva su vigencia en todas las posteriores. No es cierto que el alma humana no haya experimentado evolución alguna desde las épocas más antiguas y que, a diferencia de lo que ocurre con los progresos de la ciencia y de la técnica, permanezca hoy idéntica a lo que fue en el comienzo de la historia. Esto es hermoso y esto es muy importante, queridas y queridos. Una discusión que he tenido, y discusión no en el sentido de pelea, sino en el sentido de enriquecimiento mutuo, con analistas ahorita en Argentina y España, es hasta qué punto estos aparatitos y las redes sociales que nos brindan los teléfonos o los dispositivos móviles han cambiado la relación con nuestro cuerpo. Y fíjense, esto es lo que Freud decía antes de la Segunda Guerra Mundial, cuando, digamos, Europa estaba en una época de transición, en un periodo de cambio muy importante. eh, digamos, haciéndose cargo de lo que ocurrió después de los colonialismos. Ujú. Un eco todavía que tienen al día de hoy. Ahorita vamos a continuar. Aquí podemos pesquisar uno de esos progresos anímicos. Está en la línea de nuestra evolución interiorizar poco a poco la compulsión externa. Así, una instancia anímica particular, el superyo del ser humano, la acoge entre sus mandamientos. Esto, a ver, está un poco complicado. Dice nota número 1, véase el yo y el ello. Eh, básicamente, y esto es algo que quiero poner lo más sencillo posible. En la medida que nosotros como niños convivimos con personas que
nos cuidan, siendo nosotros pequeñitos, infantes. Esos cuidadores serán el mundo para nosotros, serán representantes del mundo para nosotros. Ajá. No podemos hablar, al menos no en psicoanálisis, de una moral humana. Mi moral no viene del conjunto humano. Mi moral viene de mis modelos, papá y mamá. Ajá. Este proceso de yo querer ser como papá o como mamá, no importa, hombres, mujeres, son seres humanos y tuvieron, y estoy hablando de papá y mamá, pueden ser hermanos, pueden ser tíos, abuelos, pueden ser trabajadores sociales dentro de un orfanato. Los niños buscarán modelos. TikTok. Ahorita no puedo sino pensar en estas supuestas vejaciones o, ¿cómo decirlo? Maltratos que ocurran porque los niños ven TikTok. Los niños. No, no estoy hablando ahorita de crímenes, sino estoy diciendo, por ejemplo, que los niños queriendo hacer un desafío, un reto de alguna red social, resulten dañados. Ujú. Por supuesto que esa no es la intención de los retos. La intención de los retos es comprobar los límites, superar los límites propios. Y esto, por supuesto, no solo pone en peligro a los niños, sino a muchos adultos. Y no es una cuestión de una red social, no es que debamos prohibir las redes sociales, es lo que estamos haciendo todos con ellas. Ajá, fíjense, hablando, Freud no vivió redes sociales. Con mucho trabajo y por las presiones de la Primera y luego la Segunda Guerra Mundial, con la intervención del Ejército Nacional Socialista en Austria, con mucho trabajo, Freud leía los periódicos, medios impresos. ¿Qué hubiera pensado Freud de estas cositas que pueden mostrarnos noticias de una parte del mundo a la otra al instante, en cuestión de segundos? Y yo podría entrar a ver qué está ocurriendo ahorita en Rusia, en Austria, en Japón, en China, así. Entonces, hablando de interiorizar poco a poco la compulsión externa, es, yo veo a papá y a mamá trabajando. Yo quiero ser como ellos. Yo quiero ser adulto, siendo yo un niño de 5 años, de 6, ajá, o incluso más pequeños, en la medida que seamos capaces de notar que ellos hacen algo. Ujú. Me empujo yo a mí mismo, yo me empujo a mí a ser como ellos. Eso será mi mandamiento. ¿Me explico? De todos modos, una visita al yo y el ello, un clavado, a la lectura que hicimos al yo y el ello no será para ustedes más que placer, o eso espero. Dice el texto, todo niño nos exhibe el proceso de una transmutación de esa índole, y solo a través de ella deviene moral y social. Estamos ustedes y yo, no solo frente a Freud, sino por estos dispositivos, frente a una nueva sociedad, frente a una nueva forma de ser humano, frente a una nueva forma de moral, yo creo que sí. Frente a una nueva construcción de lazo social, también yo lo creo. Pero todavía está mucho por verse y mucho por hacer al día de hoy. Dice el texto, este fortalecimiento del superyo es un patrimonio psicológico de la cultura de supremo valor. Ahorita
Voy a dejar las palabras así, literal. No estoy totalmente seguro de a qué se refiere el doctor. Dice el texto, las personas en quienes se consuma se transforman de enemigos de la cultura en portadores de ella. Ok, ok. Si ya he aprendido que papá y mamá, y únicamente papá y mamá, son lo que yo quiero ser, no me importa, en ese caso, ni Alejandro Magno, ni el presidente, ni la Suprema Corte de no sé qué, nada. Papá y mamá. Ajá. Poco a poco voy aprendiendo que no solo papá y mamá son geniales, por muchos defectos que pudieran tener, somos niños o fuimos niños y los vimos como lo mejor de lo mejor. Pasa el tiempo y ya no son tanto buenos, pero nos enteramos de que en el mundo hay personas valiosas. En el mundo hay gente que puede contribuir tanto a nuestra seguridad como a nuestro enriquecimiento como personas. Enriquecimiento no hablo, digamos, de una mejoración. Simplemente yo puedo estar mejor conmigo. Ujú. No que yo sea bueno, no que yo busque ser bueno para todos, porque eso es imposible. Ujú. Si papá y mamá tienen unos valores, saliendo de de mi casa, con mi vecino, con mis amigos, encontraré otros valores. Y esto se ve en la formación de las parejas. Por mucho que nos gustemos, venimos de contextos distintos, con costumbres distintas. A veces simplemente no podremos ponernos de acuerdo con a qué hora comer y cómo comer. Y no estoy hablando tanto de cuestiones criminales, de cuestiones éticas, morales. Es simplemente sentarnos a la mesa a comer. Regresamos al texto. ¿Ah? Esto que estoy subrayando, quiero poner de manifiesto como, eh, por un lado, cada ser humano tiene un conjunto de valores, tiene un conjunto también de limitaciones, tiene una forma particular de aproximarse a la vida y también al semejante, al otro. Ajá. Esta, es, esta aproximación que hacemos a nuestros semejantes justamente porque en ellos podemos, no tenemos la garantía, sino que podemos encontrar algún valor, es, digamos, como podemos señalar también al momento de estar leyendo este texto, cómo el valor del lazo social se va construyendo de acuerdo a nuestras propias experiencias. Ajá. No se trata de, maldita sea, por qué tengo que trabajar, sino de qué voy a hacer con mi tiempo, con quién me voy a acercar. Ujú. Este enriquecimiento propio, que repito, no tiene que ver con superación personal, es justamente como una forma de señalar el valor del mundo humano para un sujeto en particular. Ujú. No que yo sea bueno, no que el mundo sea bueno, no que la humanidad sea buena, pero hay cosas que yo puedo encontrar en otros, al compartir mi tiempo con otros, que me pueden, digo yo, enriquecer, pero también podemos decir, nos pueden llenar de goce. Ujú. Podemos encontrar satisfacciones de diversas naturalezas en diversas relaciones humanas. Ujú. Vamos a continuar. Mientras mayor sea su número dentro de un círculo cultural, tanto más segura estará esa cultura y más podrá prescindir de los medios de compulsión externa. Nuevamente, estos medios de compulsión externa, ahorita, así como lo leo, me suena como esclavitud. Me suena como tienes que hacer lo que digo y si no, te mato, ¿no? Pareciera medios de compulsión externa. Esclavitud, pero también el trabajo, ¿eh? Mm, pero, es decir, si no haces lo que yo te pido, te corro. No tienes por qué trabajar en esta empresa. Por ponerles un ejemplo.
Ujú. Una muerte simbólica. Dice el texto, ahora bien, la medida de esa interiorización es muy diversa para cada una de las prohibiciones de lo pulsional. Miren, voy a tomar agüita. Salud. Mm. Freud nos regresa de nuevo a la vida pulsional, que les dejo pulsiones y destinos de pulsión más allá del principio de placer, y ya hablamos del yo y el ello en la descripción de este video. Pero, ¿cómo podríamos? Voy a cambiar estas palabras, ¿vale? La medida de esa interiorización es muy diversa para cada uno de los deseos, para cada una de las mociones, para cada una de las inclinaciones de cada uno de nosotros. Ujú. No es lo mismo que yo quiera tener una pareja a que yo quiera agarrarme a golpes con alguien en la calle. Ajá. Dos deseos. Si yo me agarro con alguien en la calle a golpes, en México, no tengo por seguro que esa persona traiga un arma de fuego y simplemente termine mis días por un arranque de ira, por ponerles un ejemplo, ¿vale? En lo tocante a los requerimientos culturales más antiguos, ya mencionados, recordemos el canibalismo, el incesto y el asesinato, parece haberse logrado en vasta medida. Si dejamos de lado la indeseada excepción de los neuróticos. Esta proporción varía cuando consideramos las otras exigencias pulsionales. Observamos entonces, con sorpresa e inquietud, que una enorme mayoría de seres humanos solo obedecen a las prohibiciones culturales correspondientes presionados por la compulsión externa, vale decir, solo donde ésta pueda asegurar su vigencia y durante el tiempo en que sea temible. Es decir, ¿quién dice, por ejemplo, que en México no me va a matar cualquier persona con la cual yo me pueda pelear en la calle? Es un riesgo. Ajá. Es un riesgo real en México. Hay, digamos, un cierto nivel de violencia, y esto no solo en México. Con esto no estoy señalando un mal gobierno, sino esto ocurre en todas las culturas. Todas las culturas, digamos, conviven con un cierto nivel de violencia. Ujú. Tolerado. Esto que estoy subrayando puede entenderse en la medida en que hacemos a la gente tener miedo por la ley y la aplicación de la ley, la gente va a aceptar las prohibiciones culturales. Ujú. Es, digamos, una idea. Y una idea, dice Freud, que le sorprende y lo inquieta a Freud. En otras palabras, nosotros nos limitamos por miedo. Es decir, el miedo funciona. Ujú. Y justamente en México lo que no hay es miedo. Esto, digo, podría sonar como una presunción. Yo formo parte de una cultura o una sociedad muy valiente. No tanto. No es eso lo que quiero decir. Ajá. Si nos falta miedo, es un cierto grado de inocencia. Ujú. Es decir, en México,
Para sobrevivir se requiere desarrollar desde muy temprana edad un cierto miedo. Y no estoy diciendo las cosas de mala manera. No estoy atacando al gobierno mexicano. Ajá. De hecho, estoy señalando cómo la sociedad mexicana mata. La sociedad, no el gobierno. No estoy diciendo tengo miedo por el gobierno. No, 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 no. Si yo bajo y me peleo en un semáforo con alguien que me cerró el paso, me aventó el coche, puede la otra persona hacerme daño. Ujú. Si yo en la secundaria si yo en la escuela me doy el permiso de ir agrediendo a diestra y a siniestra, nadie en México me garantiza que fuera de la escuela no me vayan a agredir entre muchos. Esa es otra ley. Y eso es justamente lo que yo me acerco a estudiar. Ajá. Por eso también, digamos, podría yo hasta cierto punto disentir o hasta cierto punto también preguntarle a Freud, ¿qué tiene de malo el miedo, doctor Freud? Si nosotros somos obligados de forma externa, socialmente, a obedecer las prohibiciones culturales, ¿qué tiene de malo? Y aquí no estoy hablando, repito, de gobiernos represores, cosa que en otros lugares del mundo se podría decir. Aquí estoy hablando, esos, entre comillas, gobiernos represores que hay en otro lado del mundo y que incluso hubo en México en otros momentos de su historia, palidecen al momento de yo establecer contacto con un otro, porque ese otro no sé qué valores tenga. Vamos a continuar con el texto, ¿vale? Esto vale también para los reclamos de la cultura que se denominan morales, dirigidos a todos por igual. Esto es algo bien curioso, pero no me voy a detener mucho en el texto, porque efectivamente, al menos, se puede hablar de una moral cultural, se puede hablar de una moral social, y aún así, el hecho de que, por ejemplo, en México se determine hay que hacer esto y esto y esto para ser considerado bueno, no impide que mi moral provenga de mis padres. Voy a dejar hasta ahí mi comentario porque esto es muy interesante. Vamos a continuar. A ellos atañe la mayor parte de lo que experimentan es. A ver otra vez, ¿quiénes son ellos? Supongo que voy a retomar desde un poco atrás. Observamos entonces con sorpresa e inquietud que una enorme mayoría de seres humanos solo obedecen las prohibiciones culturales correspondientes presionados por la compulsión externa, vale decir, solo donde ésta pueda asegurar su vigencia y durante el tiempo en que sea temible. Esto vale también para los reclamos de la cultura que se denominan morales, dirigidos a todos por igual. A ellos atañe la mayor parte de lo que experimentamos como insolvencia moral de los seres humanos. Ok, ok, ya más o menos he comprendido. Se trata entonces de que nos comportamos socialmente porque tenemos miedo de que la sociedad nos mate, nos pueda hacer algo, un daño. Ajá. Pero si la sociedad no nos observa, la gran mayoría de los seres humanos nos volvemos no solo inmorales, sino hasta criminales. Qué miedo, ¿no? Ahí más o menos le sigo a su pensamiento, doctor Freud. Continuamos. Infinito es el número de hombres cultos que retrocederían espantados ante el asesinato y el incesto, mas no se deniegan la satisfacción de su avaricia, de su gusto por agredir, de sus apetitos sexuales.
No se privan de dañar a los otros mediante la mentira, el fraude, la calumnia, toda vez que se encuentran a salvo del castigo. Y esto siempre fue así, a lo largo de muchas épocas culturales. ¿Qué hubiera dicho usted, doctor Freud, con Twitter o X? Es una cosa que está por ahí. Pero de eso se trata, queridas, queridos. Sí, no solo un ser humano, alguien puede lanzar una piedra, lo hará. Vamos a continuar con el texto. En cuanto a las restricciones que afectan a determinadas clases de la sociedad, nos topamos con unas constelaciones muy visibles, que por otra parte nunca han sido desconocidas. Cabe esperar que estas clases relegadas envidien a los privilegiados sus prerrogativas, sus privilegios, y lo hagan todo para librarse de su plus de privación. No me está gustando tanto el texto, doctor Freud, porque lo encuentro algo oscuro a usted en este texto. Vámonos despacito, queridas, queridos. No es un texto largo. Ok, ok. Hay clases privilegiadas, por decirlo así. No solo en Viena, no solo en México, en todas partes del mundo. Hablando de las clases relegadas, es normal que desarrollen cierta envidia. Ujú. Y lo hagan todo para librarse de su plus de privación. Eso que la privación les ofrece. Fíjense, lo que está señalando Freud no es, vamos, hay que luchar por los derechos del mundo, hay que todos ser iguales. No, en la privación hay, dice el texto, plus. ¿Por qué no decirlo? En la privación también hay placer y goce. En ese estado de privación. Aquí, queridas, queridos, me voy a apoyar un tanto en este estudio que sigo haciendo del Estado, una cuestión económica. ¿Qué es la riqueza y qué medida de riqueza hay que tener para garantizar al menos la supervivencia? ¿Qué pasa, por ejemplo, cuando yo toda mi vida me he desarrollado con ciertas privaciones? Hablemos de comida. En México se podría comer relativamente bien con alrededor de 100 pesos diarios. 100. Ujú. En un mes, 30 días, 3,000 pesos. Es un cálculo aproximado. Ajá. Puede ser muy precario mi cálculo, pero ¿qué dirían si en México una sola comida en ciertos lugares te puede costar más de 20,000 pesos? Y no estoy exagerando. Una comida en un lugar, un día, es más, ni siquiera un día, el puro desayuno, la pura comida o la pura cena, haciendo tres comidas. Ajá. Eh, 20,000 pesos, 10,000 pesos, 5,000 pesos por un solo alimento. Y hay gente que no solo lo paga, sino que eso es cotidiano para ellos. Ujú. Regresando, digamos, a un ambiente o a un cálculo mucho más cercano, digamos, a lo real, estamos hablando de que
no solo en México, sino en cualquier lugar del mundo, una pluma te podría costar lo de muchísimas comidas. Ajá. No solo estamos hablando de oferta y demanda, estamos hablando de cierto mercado de lujo. Ujú. Aislarme yo de esos mercados de lujo, por ejemplo, Apple, iPhone. Yo nunca he tenido uno y realmente no quiero tener un iPhone. Me da una identidad. Me da, ¿cómo decirlo? Un cierto círculo social. Si ese círculo social en el cual yo me desarrollo y en el cual yo adquiero una vida que me es propia, que me es linda para mí, ¿por qué habría yo que buscar eso otro? Comer con al menos 2,000 pesos diarios. Diarios. ¿Por qué? ¿Para qué? Plus de privación se trata de reconocer que aún en lo mínimo, a veces, ¿por qué no verlo así? En lo despreciable se encuentra uno a gusto, se encuentra uno relativamente bien, se encuentra uno entre los suyos. Plus de privación. Y aún así, ¿por qué no? Envidiar. Yo no necesito comer con 10,000 pesos en un día. No lo necesito. Puedo yo comer con 100 pesos en un día. Tal vez menos incluso. Si es que yo me hago de comer. Si es que yo preparo mi propia comida. Pero mm, es ver un poquito más allá. Digamos de la pobreza es mala, la riqueza es buena. Cuando yo hablo de riqueza personal, hablo del goce que me pueden dar otros en cualquier forma de relación, incluso intelectual. Vamos a continuar. Donde esto no es posible, se consolidará cierto grado permanente de descontento dentro de esa cultura, que puede llevar a peligrosas rebeliones. Pero si una cultura no ha podido evitar que la satisfacción de cierto número de sus miembros tenga por premisa la opresión de otros, acaso de la mayoría, y lo que sucede en todas las culturas del presente, y es lo que sucede en todas las culturas del presente, es comprensible que los oprimidos desarrollen una intensa hostilidad hacia esa cultura que ellos posibilitan mediante su trabajo, pero de cuyos bienes participan en medida sumamente escasa. Por eso no cabe esperar en ellos una interiorización de las prohibiciones culturales. Al contrario, no están dispuestos a reconocerlas. Se afanan por destruir la cultura misma y eventualmente hasta por cancelar sus premisas. La hostilidad de esas clases a la cultura es tan manifiesta que se ha pasado por alto la que también existe más latente en los estratos favorecidos de la sociedad. Repito, ahorita está Freud desarrollando una explicación de la hostilidad de los pobres. ¿Pero ustedes creen que los ricos no tienen hostilidad? ¿O sí? Porque la riqueza no es nada más un asunto de goce y de puro beneficio. No, 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 no. Dice el texto, huelga decir que una cultura que deja insatisfechos a un número tan grande de sus miembros y los empuja a la revuelta, no tiene perspectivas de conservarse de manera duradera ni lo merece. Una sola observación, queridas y queridos. La cultura me da permiso de satisfacerme. La cultura me va a dar permiso de ser. De hecho, parte de mi propia investigación
Supongamos que somos seres morales, supongamos que es preciso definir lo que una moral social, cultural, pide para un solo ser humano, masculino, femenino, lo que ustedes gusten o manden. Supongamos que efectivamente podemos reducir todos los reclamos a una lista. Supongamos que es posible satisfacer esa lista. Al final, ¿qué quedaría de mí si yo satisfago esa lista? ¿Qué puedo yo decir de mí? ¿Qué puedo yo tener de mí? La satisfacción no solo viene, digámoslo así, de mi contacto con los otros. No son los otros los que me harán satisfecho o feliz necesariamente. La represión, el fenómeno, digámoslo así, psíquico, identificado por el psicoanálisis, marca, yo podría negarme indefinidamente la satisfacción de vivir. Por eso, mi postura, la mía, como analista, es arrancarle no a la cultura, sino a la vida, la satisfacción. Porque al menos es mi impresión, la cultura, sus demandas, no tienen por qué contemplarme a mí, en mi realidad. No voy a pedirle permiso al conjunto de lo que debo hacer, decir o pensar. Yo soy yo. Regreso al texto. El grado de interiorización de los preceptos culturales, expresado en términos populares y apsicológicos, el nivel moral de sus miembros, no es el único bien anímico que cuenta para la apreciación de la cultura o de una cultura. Están además su patrimonio de ideales, de creaciones artísticas, vale decir, las satisfacciones obtenidas de ambos. Con demasiada facilidad se tenderá a incluir entre las posesiones psíquicas de una cultura sus ideales, es decir, las valoraciones que indican cuáles son sus logros supremos y más apetecibles. En un primer momento parece como si esos ideales presidieran los logros del círculo cultural, pero el proceso efectivo acaso sea que los ideales se forman tras los primeros logros posibilitados por la conjunción entre las dotes interiores y las circunstancias externas de una cultura, y que esos logros iniciales son reafirmados luego por el ideal con miras a su prosecución. ¿What? Mm, en serio, me parece que en este caso el problema es con el lenguaje de Freud. No solo se habla de compulsión, no solo busca, digamos, eh, mezclar sus conceptos con una perspectiva global, busca también hacer un abordaje psicológico de fenómenos económicos, sociales, y al menos me está confundiendo un poco, doctor Freud. Un poquito. Mm, puedo yo comprender cómo también lo que busca es contestar a cómo se está ligando el ser humano con la cultura, con la civilización en 1929.
Eso es, digamos, lo que me parece es el principal problema o el principal objetivo de este texto. ¿Qué es lo que tiene el ser humano para apreciar su contacto con los otros? Dice el texto. mm, Esto del proceso efectivo me dejó mucha duda. No lo entiendo. Lo estoy releyendo, pero no lo comprendo. Mm, Pareciera que los ideales permiten los logros, pero es al revés. ¿Será que los ideales se forman después de los primeros logros culturales? Ujú. Por una mezcla entre la habilidad y las posibilidades sociales externas. Ujú. Y ya justo aterrizamos en los ideales. Ajá. Dice el texto, por tanto, la satisfacción que el ideal dispensa a los miembros de la cultura es de naturaleza narcisista. Descansa en el orgullo por el logro ya conseguido. Para ser completa, esa satisfacción necesita de la comparación con otras culturas que se han lanzado a logros diferentes y han desarrollado otros ideales. En virtud de estas diferencias, cada cultura se arroja el derecho a menospreciar a las otras. De esta manera, los ideales culturales pasan a ser ocasión de discordia y enemistad entre diversos círculos de cultura, como se lo advierte clarísimo entre las naciones. La satisfacción narcisista, permítanme, ya estamos por terminar. La satisfacción narcisista proviene del ideal de cultura. La satisfacción narcisista proveniente del ideal de cultura es, además, uno de los poderes que contrarrestan con éxito la hostilidad a la cultura dentro de cada uno de sus círculos. No solo las clases privilegiadas que gozan de sus beneficios, también los oprimidos pueden participar de ella, de la satisfacción narcisista, entiendo, en la medida en que el derecho a despreciar a los extranjeros los rezarse, los satisface, los consuela de los prejuicios que sufren dentro de su propio círculo. Aquí en México, por ejemplo, hay una forma despectiva de hablar de las clases privilegiadas. Se les llaman los whitexicans, mexicanos blancos, por decirlo de una manera. Ajá. Whitexicans. Vamos a continuar. Sí, un plebeyo miserable, agobiado por las deudas y las prestaciones militares, pero a cambio se es un romano que participa de la tarea de sojuzgar a otras naciones y dictarles sus leyes. Miren, ley romana. Esta identificación de los oprimidos con la clase que los sojuzga y explota no es, empero, sino una pieza de un engranaje más vasto. En efecto, por otra parte, pueden estar ligados a ella afectivamente y a pesar de su hostilidad hacia los señores, verlos como su ideal. Si no existieran tales vínculos satisfactorios en el fondo, sería incomprensible que un número harto elevado de culturas perviviera tanto tiempo a pesar de la justificada hostilidad de vastas masas. De otra índole es la satisfacción que el arte procura a los miembros de un círculo cultural. Si bien regularmente permanece inaccesible para las masas, que son reclamadas por un trabajo agotador y no han gozado de ninguna educación personal, es decir, para gozar del arte se requiere de educación, y esto, por supuesto, varía infinitamente de niveles. Ujú. No hay arte sin educación. Continuamos.
Y por supuesto, aquí no estoy hablando de educación conforme a una escuela, educación conforme a la academia. El mismo contacto con los cuidadores es ya educación. Ujú. Continuamos ahora sí. Como lo sabemos desde hace mucho tiempo, mm, véase el creador, el creador literario y el fantaseo, se los dejo en la descripción. El arte brinda satisfacciones sustitutivas para las renuncias culturales más antiguas, que siguen siendo las más hondamente sentidas. Y por eso nada hay más eficaz para reconciliarnos con los sacrificios de que aquellas imponen. Es decir, el arte salva a gran parte de la humanidad. Ujú. Salva. ¿De qué? De caer presas de la ira, de la frustración por no tener esas satisfacciones, las renuncias culturales más antiguas. Ujú. Es decir, la pulsión, lo anímico inconsciente, a pesar de que le demos lo que quiere, va a seguir pidiendo eso. Regresamos al texto. Además, sus creaciones realzan los sentimientos de identificación de que tanto necesita todo círculo social. Yo soy como tú eres como yo quiero ser como tú, y lo que yo tengo lo puedes tener tú. Ajá. Eso es necesario. Lo consiguen dando ocasión a vivenciar en común sensaciones muy estimadas, pero también sirven a la satisfacción narcisista cuando figuran los logros de la cultura en cuestión y hacen presentes sus ideales de manera impresionante. Todavía no hemos mencionado la pieza quizá más importante del inventario psíquico de una cultura. Nos referimos a sus representaciones religiosas en el sentido más lato o, con otras palabras, que justificaremos en lo que sigue, a sus ilusiones. Repito, el elemento más importante, quizá el elemento psíquico o el elemento del inventario psíquico más importante de una cultura. Vamos a dejar hasta aquí, queridas, queridos. Como ven, finalizamos el capítulo número 2. Les sugiero, échense un clavado a Tótem y Tabú, está en la descripción de este video. Y nos vemos para el capítulo número 3. Bye. Oh, ahí está.